Hola, buenos días. Vamos a ver un vídeo sobre la ley de contratos del sector público, la 9/2017, ya que, bueno, he recibido bastantes solicitudes por parte de alumnos y alumnas que tengo en estos momentos y quiero hacerlo extensible a la gente del canal de YouTube para que os sirva para preparar posibles exámenes que están bastante cerca. Entonces vamos a usar, como siempre, el formato 10 preguntas tipo test de exámenes reales que han salido en oposiciones sobre esta materia, sobre la ley de contratos del sector público. La pregunta uno dice lo siguiente. Según la ley 9/2017 de 8 de noviembre de contratos del sector público, los contratos del sector público se clasifican en Apartado A. Contratos de obras, concesión de servicios, colaboración entre el sector público y el sector privado y suministro. Este apartado A es falso, ¿vale? Incluye una serie de contratos inexistentes que se inventan para confundirnos. Apartado B dice contratos de obras, gestión de servicios públicos, concesión de servicios, suministro y servicio. Ahí lo de gestión de servicios públicos también se lo inventan para equivocarnos. Luego la B es falsa también. Apartado C, que es el verdadero y con el que os tenéis que quedar, hay que saber que esos contratos del sector público se clasifican en contratos de obras, contratos de concesión de obras, concesión de servicios, suministro y servicios. ¿Vale? Repito, por favor, quedaros con esta idea. Contratos de obras, concesión de obras, concesión de servicios, suministro y servicios. Esto lo tenéis en el artículo 12, ¿vale? De la Ley 9/2017, que se llama calificación de los contratos, que lo que hace en su apartado 1, artículo 12, apartado 1, es clasificar qué tipo de contratos existen en el sector público. Entonces dice, los contratos de obras, concesión de servicios, suministro y servicios que celebren las entidades pertenecientes al sector público se calificarán de acuerdo con las normas contenidas en la presente sección. ¿Vale? Y el apartado D, que será falso, de la pregunta 1, dice contratos de obras, contrato de gestión de obras públicas, ya vamos mal, contrato de servicios, suministro y servicio. ¿Vale? Como veis, esta pregunta 1 lo que hace es, sigue la pauta habitual de combinar las diferentes opciones para crear confusión. Entonces, os tenéis que saber el artículo 12, apartado 1, y saber que esos contratos del sector público se clasifican, y vuelvo a repetir, en contratos de obras, concesión de obras, concesión de servicios, suministro y servicios. Y luego sería interesante que os supierais cada uno de esos contratos, porque lo van a preguntar. Veremos algunas preguntas tipo test, pero ya os adelanto que sería interesante que os leyerais los artículos del contrato de obras, del contrato de concesión de obras, del contrato de concesión de servicios, del contrato de suministro y del contrato de servicios. Porque esas definiciones normalmente eh, salen bastante en el tipo test. Pregunta 2. Dice, según la ley 9/2017 de 8 de noviembre de contratos del sector público, son contratos de obras aquellos que tienen por objeto uno de los siguientes. Y aquí es el primer ejemplo de lo que os acabo de comentar. Nos están preguntando qué es un contrato de obras y hay que saberse la definición.
Si a lo mejor no llegáis a aprenderla de memoria, por lo menos saber identificarla y distinguirla del resto de posibles contratos que hay, ¿vale? Y que no nos van a exigir que la recitemos de memoria, pero sí que al verla escrita en alguna de las respuestas del tipo test, saber identificarla que es un contrato de obras, ¿vale? Entonces, para no liaros con el A, B, C y D, ya sabéis que tenéis en los comentarios, no lo he dicho, un link directo al artículo escrito de este vídeo en mi página web, con lo cual podéis ver el examen y podéis ver todo lo que yo estoy comentando de los artículos, lo tenéis ahí. Entonces, me salto leer A, B, C y D para no marearos y voy directo al apartado D de Dinamarca, que es el verdadero, donde define lo que es un contrato de obras, según la Ley 9/2017. Y os leo, ¿vale? La realización por cualquier medio de una obra que cumpla los requisitos fijados por la entidad del sector público contratante, que ejerza una influencia decisiva en el tipo o en el proyecto de la obra. Eso es un contrato de obras. Contrato de obras que lo tenéis en el artículo 13, ¿vale? Entonces, en el 13, apartado 1, insisto, dice, son contratos de obras aquellos que tienen por objeto uno de los siguientes. Apartado A lo tenéis que leer, apartado B es con el que se puede contestar perfectamente a esta pregunta 2 del tipo test, donde dice lo que hemos comentado, un contrato de obras es aquel, ¿vale? Es aquel que, digamos, lleva a cabo la realización por cualquier medio de una obra, ¿vale? Ahí sencillo, que cumpla los requisitos fijados por la entidad del sector público contratante, también parece lógico, es un contrato de obra, tiene que cumplir los requisitos fijados por la entidad del sector público de la administración que lo haya contratado, que ejerza una influencia decisiva en el tipo o el proyecto de la obra, ¿vale? Para aquellas personas que queráis profundizar más en los contratos de obras, deciros que aparecen regulados con detalle a partir del artículo 232 y siguientes de esta ley, ¿vale? En el artículo 13 lo define, pero en los artículos 232 y siguientes, ¿vale? Podéis leer, profundizar más sobre este contrato de obra. Pregunta 3. Dice, según la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de contratos del sector público, en todo caso, se considerarán contratos de suministro los siguientes, ¿vale? Entonces, antes hemos visto contrato de obras, ahora contrato de suministro, también uno fundamental y que sale una barbaridad de veces, ¿vale? Apartado A dice, los que no tienen por objeto la adquisición, el arrendamiento financiero o el arrendamiento con o sin opción de compra de productos o bienes muebles. Fijaros que esta definición, este apartado A, está, no, perdón, está puesto con muy mala fe porque es la definición exacta de lo que es un contrato de suministro, está en el artículo 16, apartado 1, pero convierte en falsa el apartado A porque dice los que no tienen por objeto. ¿Vale? Entonces, ese no lo ponen ahí de forma fundamental, de forma especial, para que con las prisas no os deis cuenta y pongáis que la A es verdadera. Y no es verdadera porque, insisto, el artículo 16 nos dice,
son contratos de suministro los que tienen por objeto la adquisición, el arrendamiento financiero o el arrendamiento con o sin opción de compra de productos o bienes muebles, ¿vale? Con lo cual el apartado A sería falso porque pone los que no tienen, ¿vale? Entonces fijaros con las preposiciones, con los verbos que van a jugar siempre, sobre todo en esta, en este apartado de contratos, van a jugar mucho con esas cosas. Apartado B dice, los que tengan por objeto la adquisición de energía primaria o energía transformada. Esta es la verdadera, el apartado B, y no el apartado A, que es el que hubiéramos marcado seguramente. ¿Vale? Porque en el artículo 16, ¿vale? En el apartado 3 dice, en todo caso, primero define lo que es un contrato de suministro en el apartado 1 y en el apartado 3 enumera, ¿vale? Todos aquellos casos que serán siempre un contrato de suministro. Y en el concreto, en el apartado 3D de Dinamarca, dice los que tengan por objeto la adquisición de energía primaria o energía transformada. Entonces, en cualquier examen, si veis aquellos contratos que tengan por objeto la adquisición de energía primaria o energía transformada, automáticamente tenéis que saber que son contratos de suministro. ¿Vale? Y luego el apartado C será falso y el apartado D también será falso, ¿vale? No los leo tampoco para no complicar y marear la situación. Prefiero que os quedéis con las respuestas verdaderas, ¿vale? Entonces, insisto, artículo 16, contrato de suministro, y hay que saber que son contratos de suministro los que tienen por objeto la adquisición, el arrendamiento financiero o el arrendamiento con o sin opción de compra de productos o bienes muebles. Y que en el apartado 3 nos dice, en todo caso, aquellas situaciones que serán siempre contratos de suministro. En este caso, los que tengan por objeto la adquisición de energía primaria o energía transformada. ¿Vale? Pregunta 4. Dice, según la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de contratos del sector público, la representación de las entidades del sector público en materia contractual corresponde a, ¿vale? Apartado A, dice, únicamente a los órganos de contratación unipersonales que en virtud de norma legal o reglamentaria o disposición estatutaria tengan atribuida la facultad de celebrar contratos en su nombre. ¿Vale? Esta es falsa. Apartado A es falso. ¿Vale? Daros cuenta que es falsa porque dice únicamente, ¿vale? Cuando hay expresiones de este tipo, normalmente convierten a los apartados en erróneos, en falsos. La ley casi nunca hay casos únicos, ¿vale? Apartado B dice que es el verdadero, ¿vale? Acordaos que estamos viendo que la representación de las entidades del sector público en materia contractual corresponde a los órganos de contratación unipersonales o colegiados, ¿vale? Fijaros que en el otro apartado no ponía colegiados, unipersonales o colegiados, que en virtud de norma legal o reglamentaria o disposición estatutaria tengan atribuida la facultad de celebrar contratos en su nombre. ¿Vale? Apartado B de la pregunta 4, verdadero. Artículo 61, apartado 1, que trata sobre la competencia para contratar, es decir, qué órganos, ¿vale? ¿Qué órganos van a ser los que pueden contratar en el sector público? ¿Vale?
El apartado C es falso porque dice los órganos de contratación unipersonales, colegiados o mixtos, ¿vale? Luego, mixtos, eso es falso. Tienen que ser órganos de contratación unipersonales o colegiados, ¿vale? Y en el apartado D también es falso porque dice únicamente los órganos de contratación colegiados, ¿vale? En virtud de norma legal o reglamentaria. Entonces, fijaros que lo que hacen es poner la misma definición del 61.1, pero jugar con las palabras, ¿vale? Entonces, quedaros con la idea de que tienen que ser órganos de contratación que pueden ser unipersonales o colegiados, unipersonales o colegiados, ¿vale? Y comentaros también que esta competencia para contratar está desarrollada, por si alguno lo queréis ver con un poquito más de extensión, en esta ley, esa competencia para contratar está desarrollada en los artículos 323 a 325, ¿vale? Repito, del artículo 323 al artículo 325. ¿Vale? Y la última pregunta, ¿vale? De este vídeo, por no hacerlo muy largo, la pregunta 5 dice, de acuerdo con la ley 9/2017 de 8 de noviembre de contratos del sector público, en el caso de la información relativa a los contratos, deberá publicarse al menos la siguiente información, ¿vale? Fijaros que aquí es una pregunta complicada de contestar, porque cuando vemos que nos están preguntando sobre qué es lo que deberá publicarse, al menos en referencia a los contratos del sector público, nos podríamos ir al artículo 35 que se llama contenido mínimo del contrato. Si lo leéis, el 35.1 dice los documentos en los que se formalicen los contratos que celebren las entidades del sector público, salvo que ya se encuentren recogidos en los pliegos, deberán incluir necesariamente las siguientes menciones: la identificación de las partes, la acreditación de la capacidad de los firmantes, definir el objeto y el tipo del contrato, la legislación que se le va a aplicar a ese contrato, los documentos que integran ese contrato, el precio, la duración del contrato, las condiciones de pago, ¿vale? Etcétera, 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 ¿vale? Eso lo tenéis todo en el artículo 35 que se llama contenido mínimo del contrato. Pero sin embargo, curiosamente, con ese artículo no vais a poder contestar a la pregunta tipo test que estamos analizando, que es la pregunta 5. ¿Por qué? Porque dice en el caso de la información relativa a los contratos. Y eso lo tenéis en el artículo 63.6.3, que se llama perfil del contratante. Y ahí en el 63.3 dice, en el caso de la información relativa a los contratos, deberá publicarse al menos la siguiente información. Dice, la memoria justificativa del contrato, el informe de insuficiencia de medios en el caso de contratos de servicios, la justificación del procedimiento utilizado para su adjudicación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, insisto, volviendo a la pregunta 5 dice, de acuerdo con la ley 9/2017, en el caso de la información relativa a los contratos, deberá publicarse al menos la siguiente información. Y la verdadera, el apartado C, que es el verdadero, dice, el objeto detallado del contrato, la duración, el presupuesto base de licitación
y el importe de la adjudicación, incluyendo el impuesto sobre el valor añadido. Insisto, os podéis leer el artículo 35, que es muy interesante, que se llama contenido mínimo del contrato, pero la respuesta a esta pregunta está en el artículo 63, ¿vale? Artículo 63, apartado 3, ¿vale? Artículo 63, perfil del contratante, ¿vale? Apartado 3, ¿vale? Eh, Cualquier duda, ¿vale? Cualquier duda que tengáis sobre contratos, como siempre podéis hacérmela llegar. Encantado de contestaros. Agradeceros como siempre, pues vuestra atención. Si alguien está interesado en recibir clases como profesor preparador de opositores, pues estoy a vuestra entera disposición. Tenéis los horarios, las tarifas en mi página web, que sabéis que es www.preparadoropositores.es. Y en estos momentos, bueno, estoy preparando opositores tanto para comunidades autónomas a nivel estatal también y a nivel local. Nada más que agradeceros vuestra atención, daros ánimos como siempre para que sigáis preparando estas oposiciones. Aquellos que tenéis ya los exámenes cerca, pues muchísima suerte, mucho ánimo. Faltan pocos días en algunos casos, para otros faltan semanas, para otros un mes como mucho. Bueno, estoy seguro de que saldrá todo bien, así que mucho ánimo y mucha fuerza. Bueno, buenas tardes, hasta luego.